mis amados hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente por este medio, compartiendo mi cuaderno espiritual. Mateo capítulo 12, versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Estamos hablando del juicio ante el gran trono blanco. Los judíos, decía Pablo en 1 Corintios 1:22, les encantaba demandar señales. Era característico de los judíos eso de pedir señales y milagros de los que pretendían ser mensajeros de Dios. Era como si ellos dijeran, pues preséntanos tus credenciales haciendo algo extraordinario. Esa era la clase de señal que querían los judíos, porque eran culpables de un error fundamental. ¿Cuál era este error? Ellos querían ver a Dios en lo anormal, en lo sobrenatural, y olvidaban que no estamos nunca más cerca de Dios, y Dios nunca se nos muestra tanto y tan continuamente como en las cosas comunes de cada día. Jesús les dice que eran una generación malvada y adúltera, y la palabra adúltera no la tomamos literalmente, sino como un sinónimo de apóstata, de apostasía. Detrás de esa palabra está la figura favorita de la literatura poética del Antiguo Testamento. La relación entre Dios e Israel se concebía como un vínculo matrimonial con Dios como el esposo, Israel como la esposa. Por tanto, cuando Israel era infiel y le daba su amor a otros dioses, se decía que la nación había cometido adulterio y se había prostituido con dioses extranjeros. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 11 es un pasaje típico de esto. Ahí se nos dice que la nación había subido a todos los montes altos y se había tendido bajo todos los árboles frondosos para hacer el trabajo de una ramera. Hasta cuando Dios se había divorciado de Israel por sus infidelidades, Judá no se dio por enterada y siguió prostituyéndose. Sus prostituciones habían contaminado la tierra y ella había cometido adulterio con la roca y el árbol, es decir, con los ídolos de piedra y de madera. Aquí entonces se describe algo peor que el adulterio físico, la infidelidad, que es el origen de todo pecado físico o espiritual. Jesús les dice que la única señal que les daría a ese pueblo sería la señal del profeta Jonás. Aquí tenemos un aparente problema, porque en Mateo también se menciona la señal de Jonás, y se dice que la señal de Jonás era que Jesús estaría en el fondo de la tierra o dentro de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Hay que notar que en el caso de Mateo, la señal de Jonás se refería a la resurrección. Solo que Jesús dijo, como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El detalle es que Jonás mismo fue la señal de Dios. Sus palabras fueron el mensaje de Dios para los ninivitas. Jesús estaba diciendo, ustedes piden una señal, pues bien, les voy a dar una señal, la señal de Dios, pero ya fallaron al no reconocerme. Los ninivitas reconocieron a Jonás como el que advertía de Dios. La reina de Sabá reconoció la sabiduría de Dios en Salomón. Y Jesús les dice, en mi persona les ha llegado una sabiduría que es más grande que la de Salomón. Un mensaje que es mayor que el de Jonás. Pero ustedes están tan ciegos que no pueden ver la verdad. Están tan sordos que no pueden oír la advertencia. Y por esta misma razón llegará el día cuando esas personas de la antigüedad que reconocieron a Dios cuando le vieron en Jonás, darán testimonio contra ustedes que han tenido una oportunidad mucha mejor y que han fallado al no reconocer a Dios porque no han querido. Aquí tenemos una profunda verdad. Jesús es la señal de Dios. Lo mismo que Jonás fue el mensaje de Dios a los ninivitas y Salomón fue la sabiduría de Dios para la reina de Sabá. La cuestión fundamental es cómo reaccionamos cuando nos encontramos cara a cara con Dios por medio de Jesucristo. Hostilmente como los escribas y los fariseos, o aceptando humildemente la advertencia y la verdad de Dios como los ninivitas y la reina de Sabá. La pregunta supremamente importante es, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Qué crees de Cristo? Porque Él es la única manera de escapar del juicio ante el gran trono blanco. Que Dios te bendiga.